Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, como título le he puesto aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo. Se hizo una estadística, hoy se hizo un análisis de cuáles son los países más puntuales del mundo. México no está entre ellos, sí, eso sí les voy a decir. Pero uno de los países más puntuales en el mundo, unos de ellos son Inglaterra, Estados Unidos, Japón también, sí. Pero no tanto, Jaime, sí. Todavía son tolerables los japoneses. Y hay un país árabe también que es muy puntual, ¿verdad? Pero no recuerdo el nombre de ese país. Y la pregunta que yo me hacía cuando yo leía este artículo era, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tanto o por qué tan estrictos son estos países en el tiempo? O a veces te preguntas, ¿por qué somos tan estrictos en el tiempo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues si aquí en México estamos acostumbrados a llegar media hora tarde, 3 horas tarde, ¿verdad? Y hay países en el que llegan hasta un día tarde, hermanos. Estaba yo leyendo. Pero yo me respondía, bueno, cuando se cita a alguien para algún asunto, ¿verdad? ¿Por qué se pide que se llegue a tiempo? ¿Para qué? Para aprovechar todo el tiempo que nos resta hasta el tiempo establecido, ¿verdad? Porque si ya, por ejemplo, llegamos tarde, pues ya tenemos que reducir los temas, ¿verdad? Siempre que nos juntamos, reducimos los temas y ya no hablamos todo abiertamente lo que se tiene que exponer. Hermanos, lo mismo es en el servicio a nuestro Dios. ¿Sí? Lo mismo en el servicio a nuestro Dios. Hermanos, no voy a hablar de integridad, ni voy a hablar de que tienes que llegar temprano, ¿verdad? No voy a hablar de eso. Sino porque tiene que ver con el tiempo, mi introducción. Humberto hablaba en el contexto anterior de que teníamos que andar como sabios y como entendidos, reflejando la luz de nuestro Señor Jesucristo, despejando las tinieblas, ¿verdad? Él hablaba de todo esto y se quedó hasta el versículo 15, ¿verdad? Y dice, en el 15 dice, no andéis como necios, ¿verdad? No como necios, sino como sabios. Y él explicaba la situación. Y en el versículo 16, hermanos, el apóstol Pablo dice una frase muy importante en donde dice, si no tienes que andar como sabio y no como necio, aprovechando bien el tiempo. En Colosenses este pasaje dice redimiendo el tiempo, en Colosenses 4. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo le hable a los efesios y les diga esta frasecita, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, nosotros tenemos, en otras palabras, nosotros tenemos que aprovechar siempre las oportunidades, hermanos. Siempre tenemos que aprovechar la oportunidad en nuestras vidas.
Aprovechando bien el tiempo, esa palabra aprovechando en el griego es exagorazo y significa comprar de afuera, ¿sí? Como cuando vas a un mercado y compras. En aquel tiempo del apóstol Pablo, esta palabra, junto con la que está en Colosenses, que es redimir, se usaba cuando ibas a comprar un esclavo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de andar como sabios, pero al mismo tiempo debemos de estar invirtiendo bien nuestro tiempo, hermanos. ¿Sí? Porque ¿cómo se puede comprar el tiempo? No se puede comprar el tiempo. Decía un maestro panadero, le decía a su hijo: ándale, hijo, trabaja, porque el tiempo no trabaja. Ese corre. Él no cobra ni paga, él corre. Y no le importa si se detiene o no se detiene, no se detiene. Entonces, no se puede comprar el tiempo. ¿Cómo podemos entender esta frase del apóstol Pablo? Sino invirtiendo bien nuestro tiempo, hermanos. Invirtiendo en las ocasiones que tenemos en nuestra vida. Y la palabra tiempo, hermanos, es una palabra muy importante, que es kairos. Y esta palabra significa una ocasión de un tiempo fijo, un tiempo apropiado, una medida de vida, un periodo definido, una sazón y una oportunidad, hermanos. En otras palabras, el apóstol, ¿qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, más bien? Con redimir el tiempo establecido. Hermanos, nosotros como seres humanos tenemos un tiempo definido. Nuestro tiempo se va a acabar. En esta vida nuestro tiempo se va a acabar, tarde que temprano se va a acabar. ¿Sí o no? Sí. Nosotros somos eternos después de esta vida por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta vida, hermanos, en este planeta tenemos un tiempo en donde tenemos que finar. ¿Verdad? Dicen por ahí, colgar los tenis o entregar el equipo. Hermanos, nosotros debemos de entender, primeramente, que el tiempo aquí en este mundo es como dice Santiago, como dice el Salmo 91:90, es que es un soplo nada más. Ahorita estás, mañana no estás. ¿Sí? Y hermanos, el apóstol Pablo está diciéndole a los efesios, nuestro tiempo tan definido que es nuestra vida, la debemos de aprovechar. Y nuestro tiempo que tengamos aquí en la vida, debemos de empezarlo a invertir de una manera sabia, hermanos. Debemos de empezar a invertir el tiempo que nos resta en esta vida, hermanos. ¿Se ha puesto a reflexionar cuándo va a partir con el Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar cuándo voy a partir, cuándo el Señor me va a llamar a su presencia? Algunos no lo hacemos, pero algunos sí lo hacemos. Pero cuando usted se pregunte, ¿cuándo me vas a llevar a casa, Dios? Pregúntate una cosa antes de eso. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que me has dado en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que me has dado en esta tierra?
Hermanos, ¿qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado? Tenemos que empezar a ser sabios y a empezar, hermanos, a invertir el tiempo en cosas productivas, hermanos. En otras palabras, a los efesios, en hacer el bien, hermanos. ¿Para qué estamos nosotros en esta tierra? ¿Para qué Dios nos salvó? Dios nos salvó nada más para yo, pues ya soy cristiano y pues ya, así ya me la llevo. ¿Para qué nos salvó Dios, hermanos? ¿De qué manera tenemos que estar aprovechando ese tiempo que nos resta en esta vida? Pregúnteselo, ¿qué debo de estar haciendo? ¿En qué debo de estar invirtiendo mi tiempo? ¿En estar viendo el programa de Enamorándonos? Bueno, para quien no lo han visto, es un programa que trae de cabeza a México, hermanos. ¿En qué voy a estar refrescando mi vida? ¿En estar concentrado en otras cosas que no tienen provecho? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Pregúntese, hermanos. Hermanos, en lo que debemos de estar invirtiendo nuestro tiempo es en poner en práctica el propósito de Dios en nuestras vidas. Y estar haciendo o practicando lo que le agrada a Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo en lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué actividades Dios nos dejó para hacer, hermanos? ¿Cuáles son esas obras que Dios quiere en las que nosotros estemos? Hermanos, estamos ahorita en la célula hablando del Sermón del Monte y hemos visto cosas interesantes, ¿sí o no? Como las bienaventuranzas. Es algo en la que nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, ¿sí o no? Manuel nos habló de la sal de la tierra y de la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Ya él nos habló. Eso es invertir nuestro tiempo, hermanos. ¿En qué? En ser luz y en ser sal de la tierra. Y vimos un tercer tema que es la justicia, hermanos. Y la justicia, y en ese pasaje de Mateo dice Cristo al final que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, hablando de la ley de Dios. En estar poniendo en práctica, hermanos, la ley de Dios como en forma de santificación, hermanos. En eso tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo. Otras cosas en las que Dios nos manda, y ahí, bueno, hasta ahí llego porque es lo que hemos visto en la célula. No quiero hablar de lo demás que viene. Pero hermanos, ¿qué más nos mandó el Señor? Hablamos del discipulado tiempos atrás, o sea, de hacer los discípulos, de predicar el evangelio. Estamos hablando de santificación, hermanos, de santificarnos. Hermanos, ¿está bien invertir nuestro tiempo todo el día en el Facebook? Allí en el chismógrafo, ay, mira ya fulano, mira ya sutano, mira ya mangano. Cuando se dice que las personas duran hasta 3 horas, hermanos, en el Facebook. ¿Estará bien invertirlo así? ¿Estará bien invertir nuestro tiempo
en cosas que no tienen sentido para la vida? Les voy a hacer una pregunta. ¿En qué el hombre invierte la mayoría de su tiempo? Uno es el trabajo. ¿Qué más? Pues en sí mismo. En sí mismo. ¿Qué más, hermanos? En dormir. En dormir. Y yo creo que ese es el... En dormir. Están dormidos. Los cristianos estamos dormidos, hermanos. De veras, hermanos, debemos de empezar a entender en qué voy a invertir mi vida. Bien le decimos a los jóvenes cuando van a la universidad, ¿en qué vas a ocupar tu vida? Bueno, pregúntatelo a ti, ¿en qué vas a ocupar tu vida en el Señor? ¿En qué lo vas a ocupar? Pregúntenselo, hermanos. ¿En qué lo vamos a ocupar? Bueno, como decía Humberto, el trabajo es algo en lo que no nos podemos zafar, porque todos tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Sí o no? No podemos decir, no, pues yo no voy a trabajar porque me voy a dedicar a evangelizar todo el día aquí en el centro. Pues no lo hacemos, ¿verdad que no? Pero dentro del trabajo podemos invertir nuestro tiempo para el Señor también. Dentro del trabajo, dentro de la escuela, dentro de tus actividades, se puede invertir el tiempo para el Señor. ¿Se puede o no se puede? Bien. Entonces nosotros debemos de empezar a estar en los propósitos de Dios, hermanos. Debemos de estar en lo que Dios nos mandó a nosotros como iglesia. Debemos de estar en sus mandamientos. Debemos de estar en lo que Él nos estableció que tenemos que seguir, hermanos. ¿Sí? Y a veces perdemos el tiempo, hermanos, en cualquier otra cosa. ¿Sí? En ver la tele. ¿En qué otras formas se pierde el tiempo el hombre? En ver la tele, estar ahora en las redes sociales. ¿En qué más? En estarse paseando. Bueno, que no es malo, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero, pues, ¿en qué más puede perder el tiempo el hombre? Bueno, no me vayan a malentender que pasearse no es bueno, ¿verdad? No. El asunto es que si a eso te dedicas nada más, ¿verdad? Como, por ejemplo, en mis años de juventud, pues yo era un vago, siempre andaba en la calle. Más a eso me dedicaba, a pasearme. No invertía mi tiempo en otra cosa más que en la ociosidad. Hermanos, en otras palabras, a lo que los quiero llevar es que dejemos de estar ociosos en la vida que Cristo nos ha regalado, hermanos. Debemos de dejar la ociosidad, debemos de empezar a dejar la flojera, debemos de dejar todo eso que nos estorba y empezar a invertir el tiempo de una manera sabia en los propósitos que Dios nos ha mandado. Y ya he hablado de algunos, hermanos. Y hermanos, el apóstol Pablo nos dice por qué debemos de estar invirtiendo nuestro tiempo en el Señor. En el versículo 16, vamos a Efesios 16, Efesios 5, 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, los días son malos. Esta palabra malo significa un trabajo de esfuerzo doloroso. Denota un mal que causan las labores, dolor, tristeza, un mal maligno. Y se usa en varios sentidos, hermanos. En sentido físico, en el sentido moral y ético, y en el sentido de una generación y de espíritus malvados.
Si tú no te estás consagrando para el Señor, si tú no estás poniendo a Dios por encima de ti, quiere decir que tú no estás invirtiendo tu tiempo. Y hermano, debes de invertir tu tiempo en el Señor, porque los días a nuestro alrededor no son buenos. ¿O son buenos? No. Son malos, son perversos, hermanos. Traen una carga, ¿sí o no? Los días son malos, traen una carga. Volteas y ya secuestraron a fulano. Volteas y ya mataron al otro. Volteas, ya se peleó la vecina con la otra vecina. Y si volteas a tu alrededor, ¿dónde ves el bien? Y todo ese mal te causa una tristeza, ¿sí o no? Te causa una congoja. ¿Por qué? Porque son malos. Eso es lo que provocan esos días. Hermanos, y si tú no te estás consagrando para el Señor, si tú no estás enfocado en el Señor, eso que sucede afuera, hermano, te va a consumir, hermano. ¿Sí? Te va a consumir. Y debemos de que lo de allá afuera no nos consuma, hermanos. Los tiempos son malos. Desde los tiempos de los Efesios son malos. Y hermanos, y cada vez más van siendo más malos. ¿Sí o no? Van siendo más malos. Van siendo más oprimentes para el cristiano, ¿sí o no? Esta vida, hermanos, no es un cuento, es una realidad. Y ante los tiempos malos, si tú no estás invirtiendo en el Señor, hermanos, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿En la maldad como el mundo? ¿Vamos a invertir en la maldad? Hermanos, debemos de ponernos listos en esta frase de los tiempos malos, porque estos tiempos malos, hermanos, también van a afectar la iglesia. Y están afectando la iglesia. Los tiempos malos, hermanos. ¿Sí? Los tiempos malos están desde que Cristo ascendió al cielo hasta nuestros días, hermanos. Y hermanos, ¿cómo va a afectar a la iglesia estos tiempos malos? Mateo 24:12, quien se lo sabe de memoria, dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿el amor de quién? ¿De dónde? ¿Se va a qué? Esa palabra, enfriar, es descendencia paulatina, hermanos. No de un golpe. Va en descendencia. El amor de muchos cristianos va en descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En verdadmente están invirtiendo para el Señor? ¿O están invirtiendo en sus propias vidas, en sus propios deleites, en sus propios pensamientos, y el mundo los está consumiendo, hermanos? ¿O en qué están pensando esos hermanos que por haberse multiplicado la maldad, su corazón se va a enfriar, va en decadencia? Eso, hermanos, nos va a afectar a nosotros. Es por eso que tienes que invertir tu tiempo en el Señor. Es por eso que tienes que estar en las cosas de Dios, consagrándote más para Dios. ¿De qué otra manera, hermanos, nos va a afectar esa maldad? Hermanos, para la iglesia está destinada a la apostasía.
está destinada a la apostasía. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver primero, segunda de Tesalonicenses, hermanos. Segunda a los Tesalonicenses. Versículo 1. Hermanos, capítulo 2, versículo 1. Apostasía, hermanos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo lo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, cuanto más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuanto más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hermanos, un día que pase se va acercando más. Un día que pase se va acercando más la venida de nuestro Señor. Y para la iglesia, hermanos, viene la apostasía, y les voy a explicar qué es eso. La apostasía es salirse del camino o desviarse del camino o dejar el camino de Dios. ¿Cuántos cristianos, o así lo voy a llamar entre comillas, cuántos que militan en las iglesias caminan y se salen? Caminan y se salen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué muchas iglesias caminaron bien y ahorita ya se salieron de la palabra de Dios? ¿Por qué? Los tiempos son malos y van a ser más malos, hermanos. ¿Por qué esas personas que apostatan del cristianismo se fueron, hermanos? ¿Por qué? Hermanos, su vida no es el Señor para ellos. No, su vida no es invertir para el Señor, hermanos. Su vida no es vivir para el Señor. Por eso llegan las malas situaciones y se salen del camino. Llegan las malas cosas y se salen del camino, hermanos. Llegan los malos tiempos y no soportan. ¿Por qué? Porque su enfoque no es el Señor. No invierten en el Señor. Hermanos, más violento se va a poner los tiempos dentro de la iglesia que el carácter del ser humano, de los cristianos, o otra vez entre comillas, cristianos que militan en las iglesias, va a ir cambiando para mal. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos son tiempos feroces, son tiempos difíciles de llevar, son tiempos malos, que causan aflicción, hermanos, que causan carga, una carga como la de un trabajo. ¿Sí? Hermanos, dice el versículo 2 de ese pasaje: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, dice, ¿hay tiempos peligrosos? Claro. Dentro de la iglesia, hermanos, esos tiempos malos también se van a manifestar en estos caracteres, hermanos. Pónganse muy listos, hermanos, porque si no estás invirtiendo en el Señor para tu vida, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu propia vida, si no estás invirtiendo para el Señor, fácil vas a caer en un carácter de esos, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar que un hijo de Él sea vanaglorioso? ¿Ustedes creen que un hijo de Él sea desobediente a los padres? ¿Que sea ingrato? ¿Que no tenga afecto natural? No, hermanos. Dios no va a dejar a un hijo de Él que sí que manifieste este carácter, porque así lo disciplina el Señor. Entonces, ¿por qué estos? Una vez lo digo, porque estos, su mirada no es el Señor. Su tiempo no fue invertir en el Señor. Pero ¿por qué no invirtieron en el Señor? Hermanos, porque ellos nunca nacieron de nuevo. Porque estos nunca anduvieron como sabios y como entendidos, como dice en los pasajes anteriores, en los versículos anteriores. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar siempre invirtiendo en el Señor, porque el tiempo nos va a consumir. Jaime, si te deja Dios vivir a los 100 años, a tus 100 años, todo lo que ves alrededor de maldad va a ser el cuento de Pinocho a los 100 años que te deje vivir el Señor. Y si a nosotros nos deja vivir a los 100 años, hermanos, todo lo que vemos alrededor en el mundo de violencia es un chiste comparado con lo que viene, hermanos. Pero si tú no estás si tu enfoque no es el Señor, esos tiempos te van a arrastrar. Esos malos tiempos te van a arrastrar. Todo eso te va a traer como un imán. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestra fortaleza en el Señor. Regresamos a Efesios. Hermanos, regresamos a Efesios. Entonces, van a ser malos esos tiempos y la invitación es invertir el tiempo de una manera y de aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Hermanos, en todo esto debemos siempre aprovechar la oportunidad para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos pone en mi trabajo, que me pone en la escuela, que me pone en la calle, para glorificar el nombre de Dios. Siempre debemos de aprovechar la oportunidad
para exaltar a nuestro Dios. Hermanos, ¿aprovechas la oportunidad siempre para dar testimonio del Señor? No nada más predicando el Evangelio, con tu vida, con tus actos, con tu forma de actuar. ¿Aprovechas para reflejar, para andar como sabio? Hermanos, si esos tiempos son violentos, como lo dije hace rato, aprovecha los tiempos que te resta en esta vida para exaltar a Dios con tu vida. Aprovéchalo, no va a haber otro, hermanos. No va a haber otro tiempo más. No va a haber otro tiempo más, hermano. Es como cuando hay ofertas en las tiendas, ¿verdad? Ves y, esos tenis me gustaron, están en oferta. Voy a ir por el dinero y regresas y ya no están. No podemos regresar el tiempo, hermanos. He visto muchos cristianos ya grandes diciendo: si yo hubiera sabido del Señor en mi juventud, híjole, lo hubiera aprovechado al máximo. ¿Y qué pasa con los que Dios llama en su juventud, que no aprovechan al máximo el tiempo? Jóvenes, estoy hablando de ustedes. Tienen que aprovechar el tiempo al máximo para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Había un pastor que conozco de acá de San Luis Potosí. Creo que estaba formando una iglesia acá por la fe, no conozco hasta hacia dónde se ubique, pero él decía: a mí el Señor me llamó grande, pero así grande estoy dando todo por el Señor. Hermanos mayores aquí, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para estar trabajando para Él. Jóvenes, en sus fuerzas, aprovechen el tiempo para agradar a Dios. No lo desechen en las pasiones juveniles. No lo desechen en lo que no sirve para nada. Matrimonios, aprovechen el tiempo para que su matrimonio glorifique al Señor. No desperdicien el tiempo peleándose uno con el otro. No desperdicien el tiempo. Estando en otras cosas, hermanos. Por eso debemos de ser sabios para invertir el tiempo en el Señor. Nunca dejes ir la oportunidad de tu vida, hermano. Y ya Dios te la ha dado, la oportunidad de tu vida, con una salvación tan grande. Ahora, vívela para el Señor. ¿Sí? Vívela para el Señor. Regresamos a Efesios, hermanos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros debemos de aumentar el entendimiento de Dios. En otras palabras, nosotros debemos cada día más entender quién es nuestro Dios, hermanos. Debemos entender quién es nuestro Dios. Por tanto, hermanos, nos conecta la idea anterior con la siguiente. Y al modo del apóstol Pablo, concluye el apóstol Pablo con una exhortación. Concluye con una exhortación. Y la exhortación, hermanos, que nos dice es: no seáis insensatos. En esta vida, hermanos, debemos de ser como sabios, lo decía Humberto.
Y el apóstol Pablo aterriza diciendo: no seáis insensatos. Esa palabra insensato, hermano, es ignorante. Voy a decir una palabra que para los americanos es muy común y para nosotros suena muy raro. No seamos estúpidos, hermanos. ¿Sí? Para un americano eso es normal, pero así se traduce esta palabra, hermanos. No los estoy ofendiendo. ¿Sí? Un egoísta, sin razón, carencia de integridad mental y de sobriedad, un hábito mental desenfrenado y desconsiderado. La carencia de percepción del sentido común de la realidad, hermanos. ¿Entendieron la definición de la palabra, hermanos? El apóstol Pablo les habla fuerte a los efesios y les dice: por tanto, ustedes no deben de ser tontos, no deben de ser fuera de la razón. Ustedes deben de saber, de no ser personas que ni siquiera entienden lo que está a su alrededor. Eso es lo que no quiere, lo que dice: no sean así. No sean como esas personas que les preguntan algo y ay, pues es que no sé, que no entienden nada, que carecen de ese entendimiento y de esa integridad en su mente, hermanos. ¿Han conocido personas así? No, es que no sé de qué me estás hablando, no sé qué es lo que estás diciendo. Por ejemplo, si comparamos a una persona analfabeta, hermanos, con una estudiada, ¿en dónde encaja? ¿Quién encaja en esta definición? ¿La estudiada o el analfabeta? Entonces, nosotros no debemos de ser analfabetas, hermanos. No debemos de comportarnos como una persona que no sabe nada. ¿Sí? Ay, es que yo no sabía que eso era pecado. ¿Sí? No sabía que emborracharme era pecado. Yo no sabía. Eso es ser una persona insensata, hermanos. Una persona que no entiende. Que sabe pero no entiende, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de no ser así. Una de las partes de la definición es que carece de integridad mental. Es interesante, ¿verdad? Esa frase, carecer de integridad mental. Hermanos, ¿nos podemos engañar a nosotros mismos? Sí, y también podemos engañar a los demás. Hermanos, debemos de ser íntegros aún con lo que pensamos. No de carecer de integridad de nuestra mente. Decir una cosa y hacer otra. Sí, eso es lo que nos invita a no ser insensatos, pero nos invita a algo muy importante, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo nos invita a ser entendidos en la voluntad del Señor. Y entender la voluntad del Señor es comprender o percibir. Actuar devotamente en algo, hermanos. Actuar, percibir. Entender, percibir. ¿Cuántos entienden ese término? Cuando un niño está jugando, dice uno: híjole, parece que se va a caer. Y sí se va a caer, y se cayó el niño, ¿verdad? Lo percibiste,
entendiste la situación. Hermanos, nosotros tenemos que ser así, entender. ¿Pero qué debemos de entender? Debemos de entender la voluntad de Dios, hermanos. La palabra voluntad significa aquello que se quiere, una determinación, propósito, decreto, lo que se ha determinado. Nosotros, hermanos, debemos de ir entendiendo más y más quién es nuestro Dios y de ir percibiendo lo que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Es como una persona que dice, no, es que Dios me está llamando a San Luis Potosí, pero la verdad es que Dios lo está llamando aquí a Tacualeche. Entonces esa persona no percibe la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero bueno, este es un caso muy común. Pero hermanos, nosotros, ¿qué es lo que debemos de percibir de Dios? ¿O qué es lo que debemos de percibir en la voluntad de Dios? Hermanos, ¿cómo vamos a percibir la voluntad de Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere si no conocemos a Dios? Entonces, hermanos, para percibir y para ser entendido en la voluntad de Dios, primeramente tenemos que conocer a Dios. Irlo conociendo más y más. ¿Sí? Para así poder entender lo que es la voluntad de Dios o lo que quiere Dios de mí. ¿Y qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es la voluntad de Dios? Hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, teológicamente, hermanos, se define en lo que Dios quiere para ti y en lo que Dios te permite hacer para ti. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Lo que Dios quiere para ti y lo que Dios te permite hacer para ti. Y la voluntad de Dios es que estemos en lo que Él tiene para nosotros, hermanos. No, o en otras palabras, se le dice la voluntad directiva y la voluntad permisiva. Una es que Dios te dirige por donde Él quiere y la otra es que te permite ir por donde tú quieres. ¿Cuál quieren ustedes, hermanos? ¿La directiva o la permisiva? Directiva. Pero entonces, ¿cómo vamos a conocer la directiva, hermanos, si no invertimos nuestro tiempo para Dios? ¿Sí? ¿Cómo si no invertimos para Dios? ¿Cómo vamos a conocer esa voluntad directiva? Y hermanos, cuando no entendemos, no invertimos para Dios, ni aprovechamos el tiempo para Dios, estamos en la voluntad permisiva, hermanos, de Dios, en donde te permite ir por ahí. ¿No? ¿Quiere Dios que vayas por ahí? No. Pero Él te está permitiendo porque tú no sabes lo que Él quiere para ti. Y hermanos, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Hermanos, la voluntad escrita de Dios aquí está. ¿Cuántos principios hay en la palabra de Dios? Hay muchísimos principios para tu vida, para mi vida, para los matrimonios, para los jóvenes, para las personas solteras, para los grandes. Hay de todo, hermanos, en la Escritura. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros podemos, ¿verdad?, conocer la voluntad de Dios. Sí, hermanos, es como podemos
encontrar la voluntad de Dios. Y para encontrar la voluntad de Dios aquí, para esto hay que invertir tu tiempo para leer la Escritura. Si tú no inviertes tu tiempo para leer la Escritura, ¿sabes qué? No vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Así de sencillo. Y hay a veces cosas en las que sí es muy difícil encontrar la voluntad de Dios. Como había una persona que empezaba en el pastorado y decía: híjole, es tan difícil el pastorado que quisiera que Dios viniera y me hablara y me dijera sí o no, sí. ¿Sí me entienden? Pero su respuesta también estaba aquí. ¿Sí? También estaba aquí. Había una persona que duraba, no sé si te acuerdas, una que contaba Polo, Humberto, de una persona que tenía ya 20 años buscando la voluntad de Dios, hermanos. Allá en el cerro, sí. 20 años buscando la voluntad de Dios. Eso habla de que ese hombre lleva 20 años de ociosidad espiritual. ¿Sí? Eso habla de una ociosidad espiritual para la voluntad de Dios, hermanos. Vamos a leer Romanos 12. Este tema de la voluntad de Dios, hermanos, es tan grande que apenas bajé unos cuantos versículos, hermanos, para hablar sobre la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 al 2. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si tu vida no es un sacrificio para Dios, hermanos, en el sentido del Antiguo Testamento, un sacrificio dado a Dios, entregado a Dios. En el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, donde degollaban el animalito. Y el apóstol Pablo cambia la jugada y dice: tú debes de ser un sacrificio como de esos, pero vivo. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento moría el animalito, pero estaba destinado a la muerte como sacrificio. Pero el apóstol Pablo dice un sacrificio vivo. O sea, no va a morir literalmente, pero debe de entender que un sacrificio es la muerte de un animal, ¿verdad? Y tú debes de morir a ti, hermanos, y de entregarte a ti como aquel animalito, entregarte tú mismo a Dios como ese sacrificio, hermanos. Tu vida, hermano, completamente a Dios. Cada parte de tu vida, cada parte de tu vivir en Cristo, debes de entregárselo a Dios. ¿Por qué? Y nos dice en el 2: no se formen a este siglo. Le está hablando a los romanos. A los romanos les hablaba en su cultura a la perversión de los romanos, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo eran los romanos? Depravados, hermanos, completamente. Y el apóstol a los romanos les dice: no se conformen, no se moldeen al estilo de vida de los romanos, sino que cada vez transformen su mentalidad, su
su entendimiento, vayan renovándola día a día para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena y perfecta. Hermanos, nuestro entendimiento ¿en qué? ¿En qué? ¿Cuál entendimiento? ¿Cuál es ese entendimiento que tenemos que ir renovando? Ir sacando todas las porquerías que tenemos en la cabeza, hermanos, para que entre la palabra de Dios en nuestras vidas. Para que entre y sepamos y percibamos lo que Dios quiere para nosotros. Mateo 7:21, hermanos. Sí, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermanos, esto, Solo el Hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido de Dios, puede encontrar la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios no está concentrada en milagros, hermanos, en manifestaciones. ¿Qué más dice ahí? Ni en profecías, hermano. Bueno, en profecías de lo que habla el contexto de Mateo, en falsas profecías, hermanos. ¿Sino en qué? Sino el que actúa, el que hace la voluntad de Dios, es el que practica lo que viene en estos 66 libros completos, sin añadirle más y sin quitarle nada. Solamente el cristiano, el nacido de nuevo, puede hacer la voluntad de Dios, sus mandamientos. ¿Sí? Solamente Él. Hermanos, en Juan 4:34, sabemos que la historia habla de la mujer de Samaria. Y sabemos que la mujer era una mujer dada a los placeres, ¿verdad? Y llega y Jesucristo tiene una plática con ella. Y después sus discípulos lo ven platicando con la mujer. Y se maravillan, ¿por qué está platicando con esa mujer? Y llegan con la comida y les dicen, Rabí, aquí está la comida. Dice, no, yo tengo una comida mejor que hacer, una comida mejor que consumir. Y dice, quien está ahí en el pasaje de Juan 4:34, dice, mi mejor comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios no viene por una revelación externa, hermanos. Así no viene la voluntad de Dios. Así, tuve un sueño, tuve una visión. Así no viene. La voluntad de Dios ya está definida, hermanos. Y el grande ejemplo
de estar en la voluntad de Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes deben de ir creciendo en percibir lo que Dios quiere para ustedes. Nosotros ya lo tenemos, hermanos, aquí. Ya lo tenemos. Ahora nos toca adentrarnos y empezar a entender lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para mi matrimonio, lo que Dios quiere para mis hijos, lo que Dios quiere para mi trabajo, lo que Dios quiere para mí. ¿Sí? Y es de la manera en lo que vamos a estar en la voluntad de Dios. Vamos a empezar a entender más lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Es invirtiendo tu tiempo en el Señor, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no estamos en la presencia de Dios, si nosotros no nos congregamos tanto el domingo, el miércoles y entre semana con algún otro hermano, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? No vas a crecer en la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ministerio, hermano? ¿Cómo lo vas a descubrir si no estás ahí? Si no estás en comunión con Dios ni en comunión con la iglesia, ¿cómo lo vas a descubrir? Hermanos, necesitamos estar en los negocios de Dios. ¿Qué le dijo Cristo o el Señor Jesús cuando tenía una edad infantil a sus papás? ¿Qué les dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Puedes decir lo mismo tú? ¿Puedes decir, en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿O solamente me voy a enconchar y voy a invertir para mí? Y para los negocios de mi Padre, no. Hermanos, debemos de estar tratando de invertir bien nuestro tiempo para el Señor. Así vas a conocer lo que Dios quiere para ti. Mientras no inviertas ese tiempo para Dios, no vas a conocer nada. Nada. Y vas a ser un insensato, hermanos. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? ¿Por qué se durmieron? ¿Por qué no traían aceite? Si era una tradición judía, traer el aceite. Negligentes, hermanos, cierto. Que no pusieron su enfoque en lo que iban a hacer, hermanos. ¿Quieres que te sorprenda como las 10 vírgenes? ¿No? Pues invierte tu tiempo para el Señor. ¿Sí? Vamos a orar.